Hola mi gente de YouTube, esto es Patata Play y hoy estaremos hablando sobre dos atletas a los que un día les prohibieron jugar voleibol, pero supieron sobreponerse a esto y hoy son de la élite mundial de este deporte. A lo largo del tiempo, hemos sido muchos los cubanos que por distintos motivos, principalmente políticos, hemos tenido que dejar nuestra isla atrás y tener que emigrar. Este es el caso de los dos atletas que les presento a continuación. Wilfredo León nació en Cuba el 31 de julio de 1993. Desde muy pequeño ya se le veían cualidades para poder jugar voleibol, a tal punto de que fue la persona más joven en debutar con la selección cubana a los 14 años y 10 meses. Con solo 15 años logró el título individual de mejor receptor en la Liga Mundial de Voleibol de 2009. Además, también logró el mérito de ser la atleta más joven en ser capitán de la selección cubana, con solo 17 años. Luego de la Liga Mundial de 2012, León se lesiona el tobillo y al regresar a Cuba es sometido junto con los otros atletas del equipo a 40 días de entrenamiento militar en vez de ir a rehabilitación. Esto lo desmotiva a tal punto de no querer jugar más voleibol. Pero ¿qué pasa? Que su decisión de retirarse del voleibol no le gusta a la Federación Cubana, imponiéndole así una sanción absurda de 4 años sin poder jugar en la selección cubana y sin siquiera poder jugar dentro de la Liga de Voleibol cubana. Es por esta razón que León, para poder seguir jugando voleibol, se ve obligado a emigrar en 2013. Luego, en 2015, logra hacerse ciudadano polaco, pero por distintas razones necesita esperar 5 años para poder ser elegible para el equipo de voleibol de Polonia. Durante este tiempo, León mejoró mucho su calidad jugando a través de distintos clubes y comienza su carrera internacional con el equipo de Polonia en 2020. A lo largo de su carrera, Wilfredo León ha logrado ganar numerosos títulos individuales y colectivos, como por ejemplo, en esta temporada que pasó, logró ganar el título de mejor atacador externo o auxiliar en la Liga Italiana y en el Mundial de Clubes. Además, ha sido capaz de lograr varios récords, como un partido contra Serbia en el Mundial de Clubes de 2021, donde logró alcanzar la brutal cifra de 13 puntos por directo o ace. También contaba con el servicio más rápido de la historia, un saque que logró alcanzar 135.6 km/h. Esto no quedó así, ya que en el actual campeonato europeo, en un partido entre Países Bajos y Polonia, Nimirabdel Aziz logró alcanzar la impresionante velocidad de 137 km/h. Casualmente, Wilfredo León fue quien recepcionó este saque y lo hizo satisfactoriamente, aunque a la postre el punto se lo llevó Países Bajos. Quizás el hecho de que él haya sido quien recepcionó el saque que le rompió su propio récord fue lo que lo motivó a que 4 días después alcanzara la impresionante velocidad de 138 km/h, siendo este el actual récord del servicio más rápido en el voleibol. Wilfredo León es considerado uno de los mejores dentro de este deporte, a tal punto de que es el voleibolista mejor pagado del mundo. Y esta es una pequeña muestra de su historia de superación y triunfo, a pesar de que un día quisieron opacarlo totalmente. Melissa Vargas nació el 16 de octubre de 1999 en Cienfuegos, Cuba. Desde muy pequeña comienza a dar muestra de su calidad deportiva, a tal punto de que con solo 13 años comienza los entrenamientos con el equipo Cuba y con 14 debuta mundialmente. A pesar de su corta edad, logró ganar varios premios y medallas, pero también fue víctima de la dictadura cubana y del criterio de si no estás de acuerdo conmigo, estás en mi contra, y en 2018 fue sancionada a 4 años de no poder jugar ni con el equipo Cuba ni en la Liga de Voleibol cubana. Este mismo año logra salir de la isla y en 2021 logra hacerse ciudadana turca, pero por regulaciones del país necesitó esperar 2 años para poder jugar con la nación. Por tanto, no es hasta este año 2023 que ella logra formar parte del equipo turco de voleibol. Tengo que decir que este equipo tiene varias estrellas y siempre ha tenido buenos lugares, pero ahora con su inclusión logró mejorar mucho más, a tal punto de que por primera vez en la historia logran ganar la Liga de las Naciones y el Campeonato Europeo de Voleibol. Además, Melissa Vargas fue elegida como la mejor opuesto y la jugadora más valiosa en ambos torneos. Y tengo que decir que tuvo un papel sumamente importante. Por ejemplo, en el Campeonato Europeo, en la final contra Serbia, logró anotar la increíble cantidad de 41 puntos, incluyendo el tanto final, mientras que la segunda jugadora turca que más marcó logró hacerlo en 15 ocasiones. Service coming in second.
championship point for Turkey. Vargas! Of course, it's Melissa Vargas! And Turkey have won their first ever European Championship. Además, en este torneo es donde Melissa Vargas logra batir el récord mundial del saque más potente, haciéndolo a una velocidad de 112.4 km/h. Y bueno, nada, esto es solamente una pequeña parte de la grandísima historia que tienen estos dos jugadores de voleibol, que hoy por hoy son de la élite de este deporte en el mundo, pero que un día, sin importar su calidad, sin importar cómo se sentían, sin importar nada, solamente por un mero capricho, intentaron que no jugaran más nunca este deporte. Y si no hubiera sido por su amor al deporte, por su intención de seguir jugando, nos hubiéramos perdido de estos dos grandes jugadores del voleibol. Déjame saber en los comentarios qué te parecieron estas dos historias y si te ha gustado el video, dale like, comenta, comparte y recuerda que sin patata no hay quien viva. Chao, chao.